Entre las propiedades que prosiguen, la más natural es demostrar que LP es completo. Para demostrar que LP es completo, lo que necesitamos es tomar una sucesión de Cauchy en LP, de Cauchy, y por demostrar entonces que existe una función f o una clase en LP tal que esta sucesión converge a f en LP. Una sucesión de Cauchy, en caso de que lo hayamos olvidado, corresponde simplemente a una sucesión en este espacio en donde, dado epsilon mayor a 0, existe n en los naturales, tal que n que depende de epsilon, tal que si n, m son mayor o igual a este n sub epsilon, entonces, como estamos en LP correspondiente a esta norma, tenemos fn menos fm norma menor a epsilon, norma p. La manera de atacar este problema es tomando una sucesión conveniente. Voy a tratar de usar la misma demostración de Bartol, sin embargo la demostración de Bartol tiene un par de errores, lo cual sería genial si alguno podría darse cuenta cuáles son. Hay un par que son bien claros, la demostración de la completitud LP. Entonces lo que hacemos sea una subsucesión, digamos fnk, subsucesión de fn, tal que estas cositas en norma, fnk más 1 menos fnk, norma LP, va a ser menor a 2 a la menos k. Entonces, ¿cuál es lo interesante acá? Es que esta cuestión de acá es una suma convergente, o sea, sabemos, todos deberíamos saber que esta cosita de acá va a dar 1, y por lo tanto vamos a usar la completitud de R es completo. Vamos a usar de esta completitud y de ahí vamos a empujar la completitud en LP. Así, lo que hacemos ahora es definir G sub k como la sucesión F1 en módulo más esta serie, perdón, Fn1 desde J igual 1 hasta acá de ahora la diferencia entre estas Fn, entonces sería Fnj más 1 menos Fnj. Acá me faltó un menos 1. Ahí estamos. Eso es solamente para que el G1 me dé exactamente igual a Fn1. De esto, la primera observación más o menos clara es que Gk va a ser siempre mayor o igual a 0. Además tenemos que G1 va a ser menor o igual a G2 y así. O sea, tener una sucesión creciente de funciones. Lo segundo es que cada una va a estar en LP porque podemos tomarle la norma GK, norma P. Entonces podemos usar ahora Minkowski, o sea, desigualdad triangular. Entonces tenemos la norma Fn1 más esta suma finita de normas Fnj más 1 menos Fnj, norma P, todo esto es norma P, y como ya hemos visto, esto va a ser menor o igual a la norma de Fn1 norma P más esto de acá, que básicamente va a ser, bueno, pongámoslo, suma de j igual a 1 hasta acá menos 1, de 2 a la menos j en este caso, y esto de acá va a ser menor o igual a la norma de Fn1 norma P más 1. Por lo tanto, podemos ver que todas estas normas están acotadas por un valor constante, o sea, están acotadas uniformemente en su norma P. Hay una constante ahí que no depende de K. Entonces, por el teorema de convergencia monótona en LP, teorema de convergencia monótona en LP, lo cual está visto en un video anterior,
sabemos que entonces existe una función g en LP tal que g sub k converge a g CTP y además tenemos una convergencia en LP. Y esto acá hereda varias propiedades para la función f, que en realidad es la que estamos buscando, no es la función g. Entonces lo primero es que, por ejemplo, si tomamos fnk más j menos fnk, lo evaluamos en x, lo vemos en módulo, lo que podemos ver ahora es que entre medio podemos meterle todos los que faltan, es decir, todo esto como nk más 1, nk más 2 y todo esto acá hasta llegar al nk más j menos 1. Entonces acá lo que uno puede tener es una super desigualdad triangular, por decirlo de algún modo, donde partimos en, pongamos, i igual k y terminamos en k más j menos 1. Esto sería fn i más 1 menos fn sub i, todo valor en x. Y ahora si nos damos cuenta, esto de aquí es justamente el valor de gk más j menos gk evaluado en el punto x. Por lo tanto, como sabemos que gnk, pongámoslo en amarillo, gk converge CTP a g, entonces sabemos que esto de acá converge a 0 si n tiende a más infinito para todo x en x CTP, es decir, a excepción de un conjunto de medida nula. De este modo, utilizando la completitud de R, ¿no es cierto?, podemos definir sea f que vaya de x en R, donde x va a parar en el límite de f sub nk de x cuando k tiende a más infinito, si existe, el resto 0. Ahora sabemos que este límite existe en todo x, o sea, no en todo x, perdón, pero existe en un conjunto de tipo x menos e, donde la medida de es 0. Entonces este sería con x en e. Por lo tanto, ahora lo que podemos ver es que fnk, por cosas claras, va a ser menor o igual, ¿no es cierto?, haciendo esta desigualdad triangular, a fnj más 1 menos fnj desde j igual k hasta más infinito, y esto acá va a ser menor o igual a la función g. Esta última desigualdad ocurre, esta que está aquí, ocurre porque básicamente la gk, recordemos que era fn1 más esta suma de fnj más 1 menos fnj. Entonces j partía en 1 y llegaba hasta k. No es raro, de hecho, por cómo está construida, que la función g límite va a ser exactamente igual a esta misma suma hasta más infinito. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta parte de aquí corresponde a la cola de esa serie. Por lo tanto, se cumple esta desigualdad. De este modo, ahora, si tomamos el límite en esta desigualdad de aquí, lo que se obtiene es algo bastante simple, o sea, se obtiene que f va a ser menor o igual a g. Además, en modo.
esto es CTPI claramente. Entonces algo que ahora se puede comprobar es que si tomamos la diferencia entre estas dos cositas a la P, todo termina siendo menor o igual a algo que hemos hecho comúnmente, que va a ser 2 a la P menos 1, FNK a la P, a módulo de F a la P, y ahora cada uno va a ser menor o igual al módulo de G es positivo, así que en realidad el módulo termina siendo redundante, y esto igual a 2 a la P por módulo de G a la P. Y de este modo podemos usar el teorema de convergencia dominada en LP, el cual también ha sido visto en un video anterior. Lo vimos en el mismo video donde está el teorema de convergencia monótona en LP. Y de este modo podemos confirmar que, como esto de aquí converge a 0 CTP, entonces podemos intercambiar el límite con la integral. Tenemos de mu de x, todo x, k va a ser igual a la integral del límite, ¿no es cierto? Fnk menos f p de mu x. Y ya hemos visto que esto de acá va a ser 0. Y esto de acá corresponde a la norma Fnk menos f en norma p, bueno, y en este caso a la p. Y esto de aquí es equivalente, es decir, el límite de Fnk menos f a la p es 0. Un pequeñísimo detalle que nos faltó, que no verificar, sino como hacer la observación, es que cuando hicimos esta desigualdad aquí, al saber que esta función es creciente, entonces tenemos de inmediato que f está en LP. Entonces esta sucesión Fnk converge a f en LP de x. Tampoco es difícil de probarlo, se puede usar fatu también acá, ¿no es cierto? Como ya tenemos que el límite puntual, entonces simplemente se hace el truquito, se ve esta cosita acá, entonces va a ser menor o igual al límite inferior en k con la norma Fnk a la p de mu de x, ponemos los x correspondientes, y esto de acá estaba acotado por una por g, por lo que hemos visto antes, entonces esto de acá va a ser menor o igual al límite inferior en k integral x g a la p de mu de x, y sabemos que esta cuestión está en LP, entonces esto de acá va a ser exactamente igual a la norma g de p, lo cual es finito, por lo tanto esta cosa de acá está en LP. Listo. Ahora lo único que nos falta es que acabamos de probar que esto converge a algo en LP, pero una subsucesión. Nos falta probar la sucesión completa. Es decir, probar que FK converge a F en LP. Lo único que sabemos es que FNK converge a F en LP. Y la verdad es que hacer esto no es tan difícil, porque recordemos que la ventaja que tiene esta sucesión es que FK es Cauchy. En N, esto de acá es Cauchy. Entonces eso implica que si epsilon es mayor a 0, entonces existe un n epsilon en los naturales, tal que fn menos fm en módulo van a ser menor a epsilon, perdón, en norma p van a ser menor a epsilon. Entonces acá el truco es el siguiente. Lo que hacemos es que veamos que si n es mayor o igual al n epsilon, bueno, acá nos faltó n, m mayor o igual a n epsilon. Si n es mayor a epsilon, entonces si k es suficientemente grande, entonces tenemos que norma fn
menos fnk, norma p va a ser menor a epsilon. Incluso lo que podemos hacer, en lugar de decir esto, podemos decir si k también es mayor a n epsilon. Porque recordemos que nk es mayor a k, por razones obvias. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto, y para hacerlo toda la vía más simple, casi siempre es mejor tomar el norma p elevado a p, así nos evitamos las raíces. De este modo, hacemos lo siguiente: sabemos que acá converge a f. Entonces lo que hacemos ahora es escribir la norma fn menos f ahora, norma p a la p. Entonces lo que tratamos de hacer ahora es escribir este monito como un límite. Y viene más o menos soplado desde esta parte de aquí. Porque esto de acá es básicamente igual a la integral, o sea, es exactamente igual, perdón, a la integral del límite de fn de x menos fnk de x a la p de mu de x en todo el espacio x, pero acá, la parte importante, k tiende a infinito. Si nos damos cuenta, como esta de acá tiene un límite puntual, el cual es f de x, no tenemos ningún problema, y de hecho esto de acá va a ser exactamente igual a la integral de x, porque el límite existe. El límite inferior en k, el módulo de f nx menos fnk de x toda la p de mu de x. Voy a poner una raya acá para que no haya confusión. Entonces, ¿por qué puse el límite inferior? Bueno, porque queremos usar fatu. Entonces esto va a ser menor o igual al límite inferior, k de x fnk, perdón, fn de x menos fnk de x a la p de mu de x. Y nosotros sabemos que si el k es suficientemente grande, por lo que hemos visto acá arriba, si es suficientemente grande, entonces tenemos una desigualdad de este tipo de acá, esta de acá. De este modo, esta desigualdad de acá se nos va a transformar en lo siguiente. Vamos en verde. Esto acá va a ser menor o igual, bueno, primero igual al límite inferior en k de la norma fn menos fnk norma p elevado a p. Y esto de aquí todo va a ser menor o igual a epsilon a la p. Como podemos ver, en este lado tenemos esto y al otro lado tenemos un epsilon. Entonces, como podemos observar, lo primero que tenemos, f pertenece a LP, y dado epsilon existe en epsilon n, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, entonces tenemos que la norma fn menos f, norma p, va a ser menor a epsilon. Bueno, teníamos p arriba y acá que equivalente. Por lo tanto, ahora lo que hicimos fue demostrar que toda la sucesión converge hasta f, y por lo tanto no nos queda más que mostrar y simplemente decir que LP de X es un espacio completo, un espacio banal. Y hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.